La inflamación no se soluciona con una dieta antiinflamatoria, se soluciona con una vida antiinflamatoria. Respiramos aire contaminado, comemos alimentos con pesticidas, nos ponemos cremas y productos en nuestro cuerpo llenos de químicos extraños para nuestro sistema inmunológico, lavamos nuestra casa con detergentes, estamos expuestos a niveles de estrés inimaginables. Entonces, ¿qué ocurre? Que la vida moderna es una vida inflamatoria. Antonio Valenzuela, fisioterapeuta y máster en psiconeuroinmunología clínica, con más de 20 años de experiencia ayudando a miles de personas a transformar su salud desde un enfoque integrativo. Es una de las voces más influyentes en habla hispana en salud, sistema nervioso y bienestar integral. No creo que por comer de una forma o de otra seas mejor o peor persona, cuando en la historia evolutiva jamás ha habido ninguna población que por voluntad haya sido vegana. Hay personas que dicen, no Antonio, yo estoy súper sano, pero si me como un croissant o me tomo una pizza ya empiezo a tener problemas. Si lo único que te separa de la enfermedad es un trozo de pizza, no estás tan sano. Cuando nosotros hablamos de una alimentación antiinflamatoria, es decir, una dieta pues rica en... La comida no es energía. Ese es el gran engaño de la industria alimentaria. Cuando un niño, una niña, le damos unas chuches, no tienen más energía. Se dispara su eje de estrés y lo expresan con hiperactividad. Se mueven porque están nerviosos. Antonio, bienvenido a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Pues no puedo estar de otra forma estando aquí contigo. Súper bien. O sea que muchísimas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación, porque ya sabemos aquí, eres un crack en estos temas que vamos a profundizar hoy. Además bueno, que lo eso haces... es que tú me quieres mucho. Bueno, hombre, además de eso, Sí. se nota que todo lo que comunicas lo haces desde el amor, así que seguramente va a ser una conversación maravillosa contigo. Y mi primera pregunta, Antonio, es precisamente lo que se está viendo muy a menudo últimamente en la sociedad, personas que cada día se enferman más sin una razón aparente, que tienen evidentemente también malos hábitos alimenticios, problemas estomacales, problemas de la piel, de tiroides, en fin, cuántos problemas que van apareciendo en el día a día. Y mi pregunta es si todo esto tiene una raíz inflamatoria, es decir, es porque nuestro cuerpo está inflamado sin que ni siquiera lo sepamos, sin un diagnóstico en una analítica. ¿Cómo ves esta realidad? A ver, sí, te quiero decir, la respuesta es corta, es sí, es decir, si nosotros miramos y de eso podemos ver muchos estudios que lo ponen al respecto, como la inflamación crónica se conoce como de bajo grado, ¿no? Porque tendríamos que diferenciar dos tipos de inflamación, Marian. Por ejemplo, si tú estás caminando y te tuerces el tobillo, pues, ¿qué vas a ver en tu tobillo? Primero te va a doler, obviamente, ¿no? Se te va a hinchar, va a estar rojo, va a estar inflamado, va a estar caliente, ¿no? Eso, la inflamación que todos conocemos, ¿no? Pero hay otra inflamación que le podemos decir silenciosa, conocida en inglés como low grade inflammation, inflamación crónica de bajo grado, que es una inflamación que también ocurre en respuesta a un agente agresor, ¿no? En el caso del tobillo había sido a ese traumatismo, pero que responde a causa de la vida tóxica moderna. Es decir, aquí, por ejemplo, nosotros todos tenemos un sistema inmunitario que es un gran superhéroe, ¿no? Que gracias a él, pues hemos podido evolucionar, porque él ha estado ahí para salvarnos la vida contra virus, patógenos, pero también para regenerar a nuestro cuerpo. No se nos olvide que el sistema inmune nos defiende, pero también por la noche regenera nuestro organismo. Es el encargado de hacer que las heridas se curen, ¿no? Algo tan milagroso como si nosotros lo pensamos, nos hacemos un corte y si nosotros nos paramos a pensar la maravilla de la biología, como ese corte por sí solo con nuestro cuerpo hace que la herida se sane y se cierre, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que nuestro sistema inmunitario, su razón de existir, ¿no? Su ikigai es defendernos. Lo que ocurre es que
la vida ha evolucionado muy rápido y la biología evoluciona muy lento, ¿no? Entonces, imagínate, Marian, que tú eres una tremendísima jugadora de fútbol, pero ahora yo te llevo a que juguemos un partido de baloncesto, pero no te he dicho nada. Es una pelota, es un campo, pero las reglas son totalmente distintas. Pues ¿tú qué harías? Lo más posible, darle patadas al balón, porque es lo que sabes hacer, ¿no? Entonces, si nosotros le cambiamos las reglas al sistema inmunológico y generamos una vida moderna tóxica en la cual, por ejemplo, respiramos aire contaminado, comemos alimentos con pesticidas, con productos químicos añadidos, con edulcorantes, con productos artificiales, nos ponemos cremas y productos en nuestro cuerpo llenos de productos químicos extraños para nuestro sistema inmunológico, lavamos nuestra casa con detergentes, con tal, con cual, estamos expuestos a niveles de estrés inimaginables porque evolutivamente nosotros éramos pequeñitas tribus que solo nos importaba el devenir de nuestra tribu. Hoy día, ¿cuántos inputs tenemos? Increíble. Que si lo que ocurre con Donald Trump en Estados Unidos, que si la guerra de aquí, que si la guerra de allá, que si el tal, que si el cual. Estrés crónico continuo. Si a eso le añadimos también falta de sueño, etcétera, etcétera, ¿qué ocurre? Que ante todo esto, nuestro sistema inmune está para protegernos. Entonces, nuestro sistema inmune lo que sabe hacer es inflamar y va a responder para salvarte la vida contra los agresores que hoy día tenemos. Lo que ocurre es que esos agresores no se solucionan con inflamación, porque que tú respires aire contaminado no se va a solucionar porque tu sistema inmune inflame. Que comas comida malsana no se soluciona porque tu sistema inmunitario inflame. Pero él hace lo que sabe hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Que la vida moderna es una vida inflamatoria. Y esa inflamación, cuando a corto plazo es muy beneficiosa, si hay un virus, una bacteria o una herida, cuando se mantiene en el largo plazo, eso es lo que llamamos inflamación crónica de bajo grado. ¿Y qué ocurre? Cuando decimos de bajo grado, ¿por qué es de bajo grado? Porque obviamente nuestro cuerpo no responde igual ante una herida abierta que ante inhalar el humo de un coche. Por eso es de menos grado, pero si se mantiene a lo largo del tiempo, ocurren dos cosas. Primero, que el sistema inmunitario produce una serie de sustancias que son dañinas para nuestro cuerpo, lo que nos conduce a la enfermedad, pero después tiene otra, y es que el sistema inmunitario también tiene que regenerar nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros estamos en una vida inflamatoria, nuestro cuerpo solo se va a entretener, nuestro sistema inmune solo se va a entretener en inflamar y no en regenerar. Y si no regenera, pues tendremos lesiones, heridas, lesiones, heridas, enfermedades, es decir, nuestro cuerpo se va a deteriorar, va a envejecer de una forma precoz. Entonces, me ha hecho una pregunta muy corta, yo te he dado una disertación. Me parece excelente. Pero en ese caldo de cultivo inflamatorio y de falta de regeneración, todas las enfermedades se desarrollan más fácilmente. Entonces, allí donde se inflama nuestro cuerpo, aparece una enfermedad. Sabemos que la neuroinflamación, que es la inflamación del cerebro, sobre todo, y sistema nervioso, pues está detrás de enfermedades como Parkinson, Alzheimer, demencia, esclerosis múltiple. Todo lo que es la inflamación gastrointestinal, pues está detrás de enfermedades como el Crohn, el SIBO, la disbiosis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la respuesta corta es sí, pero la respuesta larga es que la inflamación es muy importante atajarla, pero obviamente no solo se soluciona utilizando como estrategia la alimentación, es decir, no es solo, es decir, la inflamación no se soluciona con una dieta antiinflamatoria, se soluciona con una vida antiinflamatoria.
Maravilloso, creo que eso lo ha dejado súper claro porque sí, a veces como que parece que vamos a recurrir a cosas muy puntuales, ¿no? O la típica suplementación mientras nuestra vida todavía sigue en caos, ¿no? Y seguimos estimulando nuestro sistema nervioso de manera muy negativa, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante aclarar porque no solamente hay que considerar como un problema, una solución, sino para un problema hay múltiples cosas que hacer, ¿no? Pero también es muy importante que eso, ¿no? Que lo podamos hacer desde cosas muy simples, ¿no? Porque a veces hablamos de esto con la complejidad que merece, pero luego es cómo empiezo a cambiar esto, ¿no? Es decir, ¿por dónde tiro cuando siento que estoy realmente enfermo? No tengo una causa aparente, ¿no? Que muchas personas afirman eso, ¿no? Tienen un dolor difuso en el cuerpo que no saben realmente qué es, el médico no les da un diagnóstico claro de lo que le pasa, ¿no? Y al final es como, ¿por dónde empiezo a hacer este cambio? ¿Qué hago, ¿no? Al respecto. Así que me parece fenomenal. ¿Cuáles tú, Antonio, nos dirías que son las señales típicas que debemos empezar a estar alerta y que nos están dando esas señales de que tenemos un cuerpo inflamado? Vale, mira, antes has dado has dado en el clavo en una cuestión, has dicho algo que es muy interesante, ¿no? Y has hablado de ese sistema nervioso que está hiperactivado. Sistema nervioso y sistema inmune son los grandes aliados, ¿no? De forma y manera que cuando el sistema nervioso percata un peligro, activa en nuestro organismo la respuesta al estrés. Automáticamente esa respuesta al estrés conlleva una activación del sistema inmunológico en respuesta ante ese peligro. Entonces, estrés crónico significa inflamación crónica, ¿no? Por eso sabemos que hay ese nivel de relación, interrelación entre la salud emocional, digamos el bienestar emocional y el bienestar, digamos, de todo el organismo, porque al final el cerebro es parte del organismo, ¿no? Entonces eso sería lo primero. Después, ¿cuáles son las señales de que el cuerpo está inflamado? Aquí también es algo bastante importante a tener en cuenta, porque si bien es cierto, no es la verdad total, es decir, ¿no? Porque nosotros cuando tendemos a pensar en inflamación, la persona que nos escucha va mucho a reducirlo solo al sistema digestivo y a confundirlo mucho con la hinchazón, con la tripa hinchada, con la tripa dura, con malestar gastrointestinal. Eso es totalmente cierto, es decir, una inflamación a nivel digestivo puede generar una alteración de la microbiota, puede generar gases y puede generar hinchazón a nivel intestinal. Eso es cierto, pero no se queda ahí, ¿no? Es decir, allí donde la inflamación ocurre, ¿no? Pues va a alterar su funcionamiento. Y cuando hablamos de inflamación crónica, al final es inflamación en todo nuestro organismo. ¿Y cuáles son las señales? Pues uno de los grandes, digamos, problemas que podemos decir es que la low-grade inflammation, la inflamación crónica, ¿no? Que afecta a todas las enfermedades, no tiene un signo y un síntoma característico que tú puedas decir, si tengo A, B y C, estoy inflamado, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no? Que como al final esta vida tóxica moderna nos inflama a todos, todas las patologías tienen ese trasfondo inflamatorio. Entonces sabemos que personas, por ejemplo, que están tristes, que están deprimidas, que tienen trastornos de ansiedad, depresión, ahí sabemos que hay un trasfondo inflamatorio muy importante. Sabemos que en todas las patologías autoinmunes, una persona que tenga una artritis, que tenga una esclerosis múltiple, que tenga hipotiroidismo, que tenga una enfermedad de Crohn, ahí sabemos por supuesto que hay un trasfondo inflamatorio. Dolor crónico, cansancio crónico, también sabemos que hay un trasfondo inflamatorio. A nivel del sistema nervioso central, cuando se produce la famosa neuroinflamación, esa sensación de pesadez mental, de falta de concentración, de lo que se conoce como neblina mental, ¿no? Que parece que tienes esa empanada gallega aquí puesta que no te deja ver, parece que ves la vida con un velo, ¿no? Entonces, todos esos son señales de inflamación, porque al final la inflamación, como hemos dicho, es una defensa antigua
que se dispara de forma incorrecta en la vida moderna. Entonces, de partida, cualquier persona que no se encuentra bien, que no se siente bien, sabemos que va a tener un trasfondo inflamatorio, porque es ese, como digo, ese mecanismo de acción en el cual todas las enfermedades lo comparten. Por eso, llevar una vida antiinflamatoria es una garantía, o pones, digamos, más cartas a tu favor de tener una vida saludable. Sé que acabas de lanzar un libro que habla acerca del nervio vago. ¿Qué rol, qué papel juega el nervio vago en todo nuestro proceso inflamatorio? Pues es muy importante, y además, mira, Marian, hoy yo estoy muy, muy contento porque es un día muy especial para mí, porque el libro del vago había salido hasta ahora solo en España y hoy se publica en México bajo el sello de Planeta, la editorial con la que yo escribo. Aquí en España escribo con el sello Alienta, que es el grupo Planeta, y en México sale bajo el emblema del buque insignia, ¿no?, de Planeta. Y estoy... ¡Qué maravilla! Felicidades, sí, enhorabuena. muchísimas gracias, porque es algo que me hace especial ilusión, Sí. porque yo en el libro del vago hablo también bastante, no tanto como me hubiese gustado, pero mucho, digamos, bastante sobre las técnicas ancestrales curativas mesoamericanas. Me encantaría saber, porque que lo tocaremos aquí. Soy muy, muy fan del chamanismo y de esa cultura de sanación antigua, y cómo mediante esa música, esa vibración chamánica, y tenemos estudios que lo ponen de manifiesto, cómo cambia la dinámica del cerebro vibracional hacia unos ritmos cerebrales que nos llevan hacia la calma, y esa estimulación de la vibración con la vibración del tambor estimulas al nervio vago para inducir una solución de la respuesta inflamatoria en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, el nervio vago es una estructura muy interesante, es la que protagonista del sistema nervioso parasimpático, es decir, nosotros tenemos un sistema nervioso autónomo que es el que se encarga de la respuesta al estrés, de las emociones, de controlar también el funcionamiento autónomo de nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros, afortunadamente, yo estoy hablando contigo y tengo a mi sistema nervioso autónomo que se está encargando de que respire, de que mantenga la postura, de que mi corazón lata, porque imagínate si aparte de hablar contigo tuviese que estar pensando, contrae, relaja, respira, sería imposible, ¿no? Sí. Todo eso se lo ponemos en manos al sistema nervioso autónomo, y ahí tenemos un sistema nervioso simpático que activa nuestro cuerpo, activa todas las funciones, pero también nos estresa. Y después tenemos un sistema parasimpático que relaja las funciones de nuestro cuerpo, que hace que el corazón esté más tranquilo, que la respiración sea más calmada, que los procesos digestivos se activen, que la fertilidad acontezca, porque sabemos, ¿no?, que gestar, y eso lo sabes tú, que has sido mami hace poco, es un proceso energéticamente muy costoso, es un proceso muy complejo. Entonces nuestro cuerpo solo va a permitir que una pareja sean padres y madres si están en un contexto de calma y de paz, que acontezca esa seguridad para la futura vida que va a venir. Entonces el vago se estimula en un entorno seguro y genera una respuesta de paz. Y esa respuesta de paz también es paz inmunológica, es decir, sabemos, y eso hay un estudio mítico que se publicó allá por el 2004 de Kevin Tracy, un investigador norteamericano, que lo publicó en una de las revistas más famosas a nivel médico, que se llama Nature, en el cual hablaba del reflejo inflamatorio, en el cual Tracy hablaba de cómo cuando se estimula el nervio vago, la respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo cae. De hecho, el nervio vago es un nervio que nace en una zona del cerebro, se llama bulbo raquídeo, y desde ahí baja por el cuello y se va a meter por el pecho, inervando, dando ramificaciones a todos los órganos y controlándolos a todos. Pues mira, qué interesante, porque hay dispositivos de uso médico que se implantan con una operación de mínima cirugía y se colocan dentro de la zona del cuello y se colocan directamente sobre el nervio vago para que, dando un pulso de corriente eléctrica, se estimule. Cuando el nervio vago se estimula, libera una sustancia que se llama acetilcolina. Pues esto
se está utilizando, por ejemplo, para tratamientos de enfermedades crónicas inflamatorias como la epilepsia, depresión, artritis, enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn, cosas muy prometedoras. Pero eso no quiere decir que todas las personas que estén deprimidas tengan que colocarse un chip que le emita una corriente eléctrica, ¿no? Ni tampoco hay otros aparatos que se utilizan, que se venden ahora de uso comercial, que se colocan a nivel del cuello y también emiten esa corriente, ¿no? Eso, bueno, el dispositivo médico es más serio, los otros que se venden, digamos, de uso comercial sería la punta del iceberg, ¿no? Porque si no cambias tu vida, por mucha estimulación que tengas a nivel del vago con un aparato de corrientes, poco vas a conseguir. Entonces, lo que ocurre es que cuando el vago se estimula, manda un mensaje de paz a nuestro sistema inmunológico, que hace que la inflamación baje. Y el nervio vago también es el famoso link, porque es posible que te suene, ¿no?, ese eje intestino-cerebro, ¿no?, esa comunicación, ¿no?, que, ¿no?, lo que todos sabemos, que si ves, éramos jovencitos o no tan jóvenes, pero veías a la chica que te gusta, el estómago empezaba, ahí estaban empezadas las maripositas. O también otras más desagradables, si llegabas a un examen o una prueba y no habías estudiado bien, la barriga ya te empezaba a decir tal, ¿no? Sí. Y al contrario, todos sabemos que cuando comes, cenas rico o has comido algo que te sienta bien, te encuentras muy bien también mentalmente, pero cuando comes algo que te sienta mal a nivel de la tripa, te encuentras triste, cansado, no tienes ganas de nada, ¿no? Pues ese link entre el intestino y el cerebro se encarga el nervio vago, es el elemento de conexión. Por eso, todo lo que acontece en la tripa tiene tanto impacto a nivel cerebral. Por eso, cuando nosotros hablamos de una alimentación antiinflamatoria, es decir, una dieta pues rica en grasas saludables como aceite de oliva, aguacate, frutos secos de calidad, verduras muy variadas de muchos colores, frutos rojos, por ejemplo, como los arándanos, las frambuesas, ricas en principios activos antiinflamatorios, que se podrían comprar congeladas, alimentos como los huevos, la carne, el pescado, sobre todo el pescado azul por esas grasas omega 3, todos estos alimentos. Los fermentados son súper interesantes, el chucrut, el kimchi, el kefir. Mira, yo tengo un amigo que es neurocientífico de una universidad de Londres, él se llama Miguel Toribio Mateas, y él ha investigado cómo en personas con síndrome de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, cambiando hacia una dieta de la que te estoy hablando, legumbres bien cocinadas, ¿no?, en la cual se enriqueció con kefir, mejoraron, personas con déficit de atención e hiperactividad, mejoraron sus niveles de atención y de actividad. Increíble. ¿Por qué? Porque se bajó el nivel de inflamación a nivel intestinal y ese mensaje subió por el nervio vago y calmó al cerebro. Por eso los fermentados, yo soy muy fan a mis pacientes de recomendarles el kefir. Kefir es como un queso, ¿no? Sí, verá, vale, sí. Porque es bueno aclararlo. Eso es muy bueno que lo aclaremos, perfecto. El kefir es como una especie de yogur de una textura más líquida, que es muy bonito porque el kefir viene de la zona de Bulgaria, ¿no? Vale. Y es, cuando nosotros hablamos del yogur, pues el yogur es un fermentado de leche que normalmente se consigue con dos cepas, ¿no? El Streptococcus thermophilus y el Bulgaricus, ¿no? Son los dos que hacen el yogur. El kefir son otras cepas bacterianas que son varias, ¿no? De hecho, hay algunas que son incluso dentro de esa cepa, porque cuando nosotros podemos hacer el kefir en nuestra casa y es un hongo que tiene, pero que es hongo y bacteria, es decir, es un cultivo vivo que parece como una pequeña coliflor, muy chiquitita, y eso lo pones en leche y va a fermentar tu leche y va a hacer como una especie de yogur líquido. Pero ese kefir se puede comprar en los súper, en los hiper, te quiero decir. Sí. Por ejemplo, hay marcas que son mejores, otras que son peores, ¿no? Pero cuando tú compras un kefir de calidad, a mí soy muy fan también del kefir de cabra, de leche de cabra, porque la leche de cabra es más rica en grasas similares a las que tomábamos cuando éramos lactantes de nuestra mamá, y tiene grasas que son más antiinflamatorias que los de la leche de vaca, ¿no? Entonces, por ejemplo, un kefir
de leche de oveja, o de cabra, con unos frutos rojos, con unos arándanos, por ejemplo, y unas nueces, y tremendamente antiinflamatorios, del cerebro sobre todo. Es, por ejemplo, un alimento interesantísimo en personas que tengan ansiedad, depresión o hiperactividad. Ya digo, el estudio de intervención de mi amigo, que está publicado en la British Medical Journal, una de las revistas científicas de más impacto, lo pone de manifiesto. Maravilloso. Acababas de hablar y tú, mira, yo aquí tengo preparadas varias preguntas, pero tú ya has dado el gran salto y no me quiero perder de esto porque sé que nos puedes traer muchísima información brutal al respecto. Hablabas de una dieta. ¿Hay una dieta es específica que tú dirías la dieta del nervio vago? O sea, ¿cuáles serían como tus top 5 alimentos? Ya has hablado del kefir, evidentemente. ¿Qué otros más ingredientes nos puedes recomendar y que serían top añadirlos en nuestra dieta? Claro que sí. Cuando yo, además, en el libro, ¿no? hago mi disclaimer, ¿no? Diciendo que quizá lo de decir dieta del nervio vago, ¿no? Vale. Suena un poco rimbombante, pero bueno, tenía que poner un nombre al capítulo y lo puse, aunque ya le puse el disclaimer, ¿no? Y mira, lo que ocurre es que, cuando nosotros, por ejemplo, tomamos el kefir, ese kefir lo que hace es desde el estómago manda un mensaje de paz a nuestro cuerpo vía del nervio vago. Pero mira, hay una medida que se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que de hecho, si hay personas que si tienen un smartwatch de calidad, ¿no? Un buen Garmin o un Apple Watch, uno que sea bueno. Digo porque la medición va a ser más fiable. Ahí seguro que pueden ver la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que se llama VFC, variabilidad de frecuencia cardíaca, o HRV en inglés, ¿no? Y esto lo digo porque nuestro corazón vive continuamente bajo el influjo del sistema nervioso simpático y parasimpático, de forma que cuando estamos más estresados, todos los latidos del corazón son simétricamente iguales. Y que algo que podríamos pensar que es muy bueno, ¿no? Pero que todos los latidos, al final la perfección en la vida, ¿a qué nos lleva? A una sobreperfección, todo quererlo hacer perfecto, nos lleva al cansancio y a la fatiga, ¿no? En todo, ¿no? Que esas personas que son demasiado autoexigentes al final acaban en burnout. Para el corazón le pasa igual. El corazón, si quiere hacerlo perfecto, al final acaba en burnout. Y un corazón que no tenga salud, ya sabemos el riesgo que tiene, ¿no? Sin embargo, cuando el corazón está en flow, está en parasimpático, cada contracción es ligeramente distinta a la otra. Entonces, de forma y manera que eso lo mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca. A más alta, mejor para nuestro organismo. Pues eso se puede medir con ese smartwatch, ¿no? Entonces, hay estudios en los cuales lo que se ha comparado es según el patrón alimentario de la persona, es decir, le han dicho, vamos a comer estos alimentos. Y le han medido con un sistema mucho más, fiable, ¿no? De máximo de calidad médica, para ver cómo ha ido su variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y en base a eso es por lo que yo digo dieta del nervio vago, porque son alimentos que han demostrado elevar esa variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y ahí, por ejemplo, están los fermentados, como hemos dicho, el yogur, el kefir, el chucrut. Yo soy muy fan también del kimchi. El kimchi es un fermentado asiático, que es el chucrut, es col fermentada, con un montón de bacterias beneficiosas que la han fermentado. Pues el kimchi es col, lleva también otras verduras, por ejemplo algo de zanahoria, fermentadas con picante y especias como cúrcuma y, por ejemplo, jengibre. Y sabemos, y esto lo digo porque, por ejemplo, el jengibre es tremendamente antiinflamatorio de nuestro cuerpo y gran estimulador del nervio vago, ¿no? El jengibre en ansiedad, en depresión, en falta de sueño, para mejorar la digestión. Todos sabemos que el jengibre es muy digestivo porque estimula al vago, que el vago es el encargado de hacer la digestión. Entonces, y el jengibre cuando se mete en el bote, ¿no? Con esas verduras y esos picantes, genera la alquimia. Y en el jengibre aparecen, cuando el jengibre lo fermentas, ¿no? Se pone en contacto con esas bacterias, aparecen principios activos que no existían en el jengibre sin fermentar, ¿no? Entonces el kimchi es como
lo que yo le digo a veces un medicalimento, ¿no? Es un alimento que hace a la vez casi de medicamento, ¿no? La cúrcuma, como hemos dicho, el jengibre, todo eso estimula al nervio vago. El té verde tiene un principio activo que se llama L-teanina, que es beneficiosísima para nuestro organismo. ¿Qué más alimentos? El aceite de oliva, como hemos dicho, los frutos rojos, los huevos. Los huevos hoy día... Están un poco satanizados, ¿eh? Los huevos. Eso te iba a decir, porque mira, yo jamás pensé que en el año 2025 tuviese que volver a repetir que el huevo es un alimento saludable que ha estado desde los albores del Homo sapiens con nosotros, es decir, nosotros desde que somos humanos hemos comido huevos. Y jamás pensaría esto porque, mira, los estudios que desdemonizaron el huevo ya acontecieron en el año 2006, 2008, por un investigador de la Universidad de Harvard que se llama Darius Mozaffarian, los cuales hicieron unas revisiones muy extensas sobre el huevo y concluyeron, la revista Harvard, ¿no? Harvard, la Escuela de Salud Pública de Harvard, el canon, ¿no?, de la investigación, de hay pseudociencia ninguna, ¿no? Entonces ya pusieron de manifiesto como el huevo era uno de los alimentos más importantes a nivel de la salud de una dieta del ser humano, ¿no? Entonces, eso por una parte. Después te iba a decir, es que claro, me han venido... Y antes de cerrar el tema huevo, por ejemplo, ¿cuánto es recomendable comer a la semana? Sí. Porque se hablaba precisamente que cuidado con el huevo porque tiene colesterol, que está bien, pero no hay que excedernos. ¿Cuál sería como el ideal? Mira, aquí, eso era otra de las cosas que te quería decir. Dicho eso, yo tampoco creo que sea fisiológico o evolutivo. Yo cuando... Hay una frase de un genetista, de uno de los padres de la evolución, que se llama Theodosius Dobzhansky, que él decía que nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. Pues exactamente pasa igual a nivel de la medicina, ¿no? Nosotros tenemos que ver lo que hemos hecho o cuál ha sido el estilo de vida del Homo sapiens cuando éramos cazadores-recolectores, para mimetizarlo lo máximo posible en la vida moderna, ¿no? Entonces, al igual que te digo que el huevo es un alimento totalmente sano, tampoco creo que sea fisiológico comerte 27,5 huevos al día. Por una sencilla razón, Marian, porque nunca en la historia evolutiva de nosotros como especie nos hemos alimentado comiendo 27 huevos, porque tú imagínate tus ancestros viviendo en el altiplano boliviano, si ellos hubiesen tenido que buscar 20 huevos al día, primero, hubiesen acabado con todas las especies de aves de aquella zona, entonces, y no era algo funcional. Entonces, tampoco creo que comerte una tortilla de 10 huevos todos los días sea fisiológico, y tampoco creo que haya necesidad, porque la Pachamama nos ha nutrido con un gran arcoíris, un gran abanico de alimentos, y no tenemos que caer en los embudos alimentarios solo comer dos cosas. Dicho eso, los estudios nos ponen de manifiesto cómo comer entre 1 y 3 huevos al día. Estamos hablando de entre 7 y unos 20 huevos semanales. No tiene ningún impacto negativo en nuestra salud. Al contrario, tiene muchas cosas beneficiosas, porque es cierto que quizás los huevos en un pequeño porcentaje de la población, eleven su colesterol LDL. Pero que, digamos, podríamos decir, para que me entiendas, el malo que no es así. Lo que pasa es que no estamos en un podcast de colesterol. Si quieres, vengo otra vez contigo y charlamos otra vez sobre el colesterol. Pero elevan el colesterol, entre comillas, malo, pero elevan aún más el bueno. Y aparte aportan una serie de sustancias antiinflamatorias, por ejemplo, como la colina, como grasas esenciales, como vitaminas liposolubles. ¿Qué es la colina, perdón? La colina es una grasa muy necesaria para el funcionamiento de nuestro organismo en general y del nervio vago en particular, porque el nervio vago funciona produciendo acetilcolina. Sin colina no podemos generar esa sustancia acetilcolina. Entonces, ¿qué ocurre? Que el problema que tenemos es que
en una dieta vegana suele haber déficit de colina, ¿no? Entonces, yo aquí, y sé que me voy a meter en un terreno un poco pantanoso, voy a pisar un charco, ¿no? Hay algo que para mí es muy importante, ¿no? Y es desligar la ciencia de la ideología, ¿no? Entonces, y de la moralidad. No creo que por comer de una forma o de otra seas mejor o peor persona. Definitivamente. Y no creo que tu calidad humana dependa de aquello de lo que te pones en la boca, ¿no? Dicho eso, yo abogo, o no es que abogue, pero soy totalmente partidario, como no podía ser de otra forma, cada uno en su libertad que haga lo que quiera, y me parece perfecto que haya personas que decidan llevar un patrón de alimentación vegano porque cuadre con su estilo de vida, porque cuadre con su visión, con su cosmovisión del mundo, porque sea lo que sea. Pero lo que no me hace tanta gracia es que para justificar su cosmovisión defiendan que es el patrón de alimentación puro o más humano posible, cuando en la historia evolutiva jamás ha habido ninguna población que por voluntad haya sido vegana. Es decir, tú imagínate un Shuar de Ecuador, un Yanomami de la cuenca amazónica, Hadzabe de Tanzania, un Bushman del Kalahari, un cualquiera, ¿no? Cualquier población ancestral. Iban a ver unos huevos y iban a decir, ay, no me lo como porque soy vegano. No tiene sentido. Entonces, en los productos animales hay una serie de nutrientes que se llaman esenciales, porque tu cuerpo no los puede producir. Eso no significa que no puedas hacer una alimentación vegana siendo totalmente saludable, pero tendrás que tener una serie de precauciones, por ejemplo, suplementarte con B12, con omega 3 quizás, con colina también, porque son grasas que son muy necesarias para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, dicho eso, ¿no? El huevo aporta, ¿no? muchos nutrientes que son esenciales y en parte de ellos mejora el funcionamiento del sistema nervioso central y del cerebro también, en particular en enfermedades neurodegenerativas sabemos que para el rendimiento cognitivo hay estudios que, por ejemplo, muestran cómo desayunar unos huevos revueltos va a mejorar tus niveles de concentración a lo largo del día versus tomar una tostada con mermelada y un zumo de naranja, por ejemplo. Wow, que claro, es un pico de glucosa importante. Efecto. ¿Y cómo afecta, ahora entrando, mira, precisamente, ahora entrando al tema del azúcar, cómo afecta esto también a nuestro nervio vago, el azúcar, que también pues es un pico temporal de energía, ¿no? Pero que luego tiene sus consecuencias. Sí. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Ahí hay dos cosas. La primera es una frase que yo es que la tengo muy, muy interiorizada, y es que el azúcar ni la grasa, la comida no es energía. La comida es combustible. Energía es lo que convierte nuestro cuerpo a ese combustible. Y para ello necesitamos unas mitocondrias saludables. Ese fue, digamos, el eje central de mi segundo libro. Dicho eso, ¿por qué explico esto? Porque ese es el gran engaño de la industria alimentaria, mimetizar el azúcar con la energía, ¿no? Entonces, cuando estás cansado, tómate una chocolatina, tómate tal, porque eso te va a dar un subidón de energía. No es así, te va a dar un subidón de combustible, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Porque nuestro cuerpo tiene herramientas más que de sobra cuando estamos en salud, para cuando necesitamos energía producir nuestra propia glucosa, obviamente en un contexto de una dieta normal, te quiero decir, si llevas ya mucho tiempo, pero bueno, mucho tiempo, podemos ver, ¿no? El programa este que se llama Naked and Afraid, ¿no? El de desnudos en pelotas, aventura en pelotas, ¿no? Que se van ahí y están 20 días, 40 días sin apenas comer,
y viven y subsisten y funcionan, porque nuestro cuerpo tiene una gran capacidad para hacer uso de sus reservas energéticas. Y en un contexto de salud, una persona debería de poder funcionar durante 24 horas al día sin comer, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de mareo. ¿Eso implica que debamos ir a una comida todos los días o que tengamos que hacer ayunos de 3 días? No necesariamente, pero que nuestro cuerpo debería de no ser esclavo de la comida. Y si yo, por ejemplo, esta mañana no me hubiese dado tiempo a desayunar, vengo aquí y no debería de tener mareos o falta de concentración, porque en salud, cuando estás sano, tu cuerpo puede tirar de sus reservas. Eso por una parte. Y la segunda, has dado también en una clave, porque el nivel de glucosa en sangre también marca mucho el nivel de estrés de nuestro organismo. Porque cuando nosotros hablamos del estrés, ¿no? Y ahí hay un neurocientífico que lo definió muy bien, que se llama Bruce McEwen, que él hablaba, el estrés era toda amenaza a la homeostasis del organismo. La homeostasis es el equilibrio tanto físico, emocional como bioquímico de nuestro cuerpo, inducida por factores tanto reales como imaginarios, ¿no? Es decir, por eso nosotros, si anticipamos, terribilizamos, ya nos estresamos, ¿no? Si digo, madre mía, el podcast con María me va a salir fatal, tal, verás, voy a decir solo tonterías, pues ya mi cerebro se va a poner en modo alerta. Ocasionado por agentes tanto externos como internos. Entonces, cuando nosotros elevamos el nivel de glucosa en nuestra sangre, y lo hacemos porque un día, un momento puntual, te comas un croissant, no pasa absolutamente nada si estás sano. Porque, ojo, yo también lo digo, que hay personas que dicen, no, Antonio, yo estoy súper sano, pero si me como un croissant o me tomo una pizza ya empiezo a tener problemas, ¿no? Entonces, Claro, yo siempre digo lo mismo, que si lo único que te separa de la enfermedad es un trozo de pizza, no estás tan sano, no estás tan sana. A no ser, obviamente, que seas celíaco, que tengas una alergia a alguno de esos componentes. Pero que una persona saludable debería de poder comerse un helado y que no se sintiese mal, ni física ni psicológicamente. Sí, estamos en ese momento, tenemos cosas que trabajar, ¿no? Pero dicho eso, cuando nosotros elevamos continuamente los niveles de glucosa en sangre por una dieta que se llama muy insulinogénica, porque genera insulina, es decir, estamos en una dieta a base de pan, pasta, arroz, dulces, ¿no? Comiendo ese tipo de alimentos todas las comidas del día. Hace una persona que desayuna pan, que a media mañana se toma una barrita de cereales, que a mediodía come lo que sea con pan también, o unas patatas o con arroz, y por la noche se toma una pizza, los niveles de glucosa van a estar continuamente elevados en sangre. Y nuestro organismo tiende al equilibrio. Cuando ve que los niveles de glucosa están más altos de la media, va a decir, ojo, esto no es fisiológico, algo pasa, y va a activar la respuesta al estrés. Por eso todos tenemos que ver cuando un niño, una niña, le damos unas chuches, no tienen más energía, se vuelven más inquietos. Es decir, se dispara su eje de estrés porque su cuerpo ha activado todas las vías de estrés y lo expresan con hiperactividad. Se mueven, pero no se mueven porque tengan más energía, se mueven porque están nerviosas y nerviosos. ¡Wow! Me vuela la cabeza. Sí, claro, porque de hecho se decía mucho con los niños, ¿no? El colacao, el típico colacao de toda la vida, y luego tenías a los niños saltando por aquí y por allá, y luego pensamos que tienen, pues eso, ¿no? Alteraciones de su sistema nervioso, que tienen hiperactividad, en fin, ¿no? Que esas cosas que últimamente se diagnostican muchísimo. Y ahí, solo antes de que vaya a la siguiente pregunta, que quiero un disclaimer, es que un niño en la vida moderna, ¿cómo no va a tener hiperactividad, María? Desayuna a base de cereales y Nesquik, ¿no? Va a una escuela en la cual lo obligan a estar 8 horas sentado sin moverse y sin hablar. Lo llevan a un restaurante y le dan una tablet para que esté quieto y no se mueva. En casa, en vez de antes estaban jugando al fútbol, ahora están que si estudiando, que si tal, que si la Play. Es decir,
toda esa energía que tiene su sistema nervioso tiene que salir por algún sitio. Pues claro que ese niño va a tener hiperactividad, que habrá un porcentaje que sea un trastorno neurológico que haya que tratar, por supuesto, pero muchos de nuestros hijos, de nuestras hijas, lo que tienen falta es de comunidad, de pasar tiempo con otros niños, de jugar, de encontrar el sentido de la vida de un niño. Que el sentido de la vida de un niño es moverse y aprender desde el movimiento y desde la curiosidad, no desde la imposición y no desde, pues eso, desde estar sentado. Claro, completamente. Y uno de los puntos aquí que quiero entrar, bueno, antes de cerrar, porque de alimentación podemos hablar aquí, nos podemos quedar hasta el final, pues solamente hablando de temas de alimentación, pero quiero aprovechar también todos esos elementos que también influyen en nuestros procesos inflamatorios. Y uno de, bueno, antes de cerrar el tema alimentación, ¿cuál nos dirías en una sola palabra el alimento enemigo por excelencia que todos debemos quitar de nuestra cocina ya? Bueno, claro, aquí lo más fácil, ¿no? Porque es el más dañino, ¿no? Sería el azúcar, por supuesto. Quiero decir, claro, el azúcar como tal es porque además es totalmente innecesario para nuestro organismo tomar azúcar como tal, y los hidratos de carbono hiperrefinados, ¿no? Esos famosos alimentos ultraprocesados. No estoy descubriendo la pólvora, ¿no? Pero es que es cierto, ¿no? Que esos alimentos son los que deberíamos de retirar de la dieta. Y para las personas que dicen, es que yo sin azúcar no vivo, porque ya te has acostumbrado, ¿no? A esos elementos palativos, ¿por qué los podemos sustituir? ¿Hay algún sustituto del azúcar refinado que sea interesante? Claro, ahí eso es algo que me gusta que me lo preguntes, porque eso también es signo y síntoma de una salud no óptima, ¿no? Cuando una persona sin azúcar no puede vivir, ¿no? O de su felicidad o su bienestar depende de aquello que come o deja de comer, ahí hay, digamos, un apego no saludable hacia los alimentos, y eso, sin yo querer dar lecciones, creo que no es lo más saludable, ¿no? Entonces, lo ideal en principio es empezar, ¿no? A reducir esos azúcares de forma, pues, paulatina, ¿no? Poco a poco ir quitando carga, y hay muchas maneras de hacer que las cosas estén deliciosas sin necesidad de azúcar, ¿no? Pues por ejemplo, si a las personas les gusta el chocolate, pues ir paulatinamente. Si pasan del chocolate, voy a decir una marca, perdón, pero el Milka ¿no? Malo, que es 20% cacao y tal, pues ir reduciendo poco a poco el porcentaje, ir pasando a un chocolate pues del 60% cacao, del 70%, de tal, y después, por ejemplo, llegar a un cacao del 85%, sería estupendo. Tiene ese 15% de azúcar, pero bueno, ya es menos que nada. Empezar a hacernos más amigos de la fruta, ¿no? Empezar, cuando tengas ese impulso que te lleva a pedir algo dulce, parar, ¿no? Y meter ese componente de mindfulness en la ecuación, separar el impulso de la reacción. Es decir, yo he pasado por Starbucks, he visto una cookie y he dicho, me la tengo que comer, ¿no? Sí. Pues voy a decir, ok, voy a dar un paseo. Si dentro de X minutos aún tengo ese impulso y decido comérmela, me la voy a comer. Pero si en ese momento ya se me ha pasado la apetencia, ¿no? Pues voy a decir, ok, pues no me la como, ¿no? Dicho eso, también yo soy muy fan de que cuando una persona se va a dar un placer hedonista, que sea de calidad. Es decir, no es igual para tu organismo ni para tu emoción el placer que te puede dar el comer un bizcocho que tú hayas hecho en tu casa con todo el cariño, el que haya hecho tu madre, tu abuela, un ser querido, o en una panadería de confianza que sabes que la materia prima está hecha desde el amor, que no comer ese croissant ultra hiper refinado. Claro. ¿No? Y para las personas que necesiten, entre comillas, ¿no? edulcorantes, pues bueno, no voy a descubrir aquí otra vez la pólvora, ¿no? La stevia, por ejemplo, es un edulcorante bastante interesante. Poner un poco de stevia a algo no va a pasar absolutamente nada. El eritritol también es un edulcorante bastante inocuo. Ponerle eritritol a algo que te comas o a un poco al café no va a pasar nada, ¿no? Y después también los edulcorantes, por muy artificiales que sean, si te bebes de vez en cuando una Coca-Cola Light, tampoco vas a
generar en tu organismo una inflamación que te vaya a llevar al Alzheimer. Tampoco hay que volvernos muy locos en ese aspecto. Muy bien. ¿Cuánto dirías tú que es? Porque a veces nos cuesta mucho encontrar los términos medios, ¿no? A veces pensamos, bueno, es que si me tomo una Coca-Cola hoy o me tomo 2 Coca-Colas a la semana, es que ya lo estoy haciendo mal, ¿no? Ya tengo mi cuerpo inflamado, ya estoy así, ¿no? O sea, ¿cómo bajamos eso? Un poco la sobreexigencia con nosotros mismos y decir, bueno, relativicemos. ¿Cuánto es normal o cuánto es aconsejable decir, bueno, te lo puedes permitir una vez a la semana o te lo puedes permitir 2 veces a la semana? ¿Hay un punto medio en esto? Ya, a ver, yo aquí siempre digo una frase de mía, ¿no? Que es que yo no soy nutricionista ni tampoco pretendo serlo al respecto, ¿no? Entonces, el tema, ¿no?, de cuántas veces podemos tal cual, no es algo que entre dentro de mi terreno, digamos, de mi expertise, se podría decir, ¿no? Pero bueno, aquí un gran amigo mío, ¿no?, el famoso Carlos Ríos, ¿no?, él siempre habla de su famosa regla, ¿no?, de ese 80-20%, ¿no? Ese que tu dieta sea entre un 10 y un 20% del peso de las calorías de tu dieta que vengan, ¿no?, de esos alimentos no tan saludables, sería un porcentaje en el cual no va a tener un impacto negativo en tu organismo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ya sabía, quería decir algo cuando hablamos de la dieta del nervio vago y ahora quiero decir porque viene muy hilado a esto. Pero también es muy importante el desde dónde y el para qué. Muy bien. Es decir, cuando tú vas a comer, no sé, una cookie, como antes hemos dicho, ¿para qué te vas a comer esa cookie? ¿Te vas a comer esa cookie porque tu día ha sido horrible? ¿Va a solucionar la cookie que tu día haya sido horrible? ¿Te vas a comer la cookie porque te sientes solo? ¿Porque te sientes mal? ¿Porque hay un impulso en tu interior que te lleva a llenar ese vacío del ser con el comer? ¿O te vas a comer la cookie porque la has visto, te ha apetecido y desde un estado de calma y serenidad decides comértela? Y ojo, si llegases a la tienda y no estuviese la cookie, con la misma calma y serenidad dirías, bueno, pues si no está hoy, me la como mañana. Mi vida no se va a acabar hoy. Puedo esperarme 24 horas para comérmela. Eso es muy importante, el para qué. Y desde dónde te comes esa cookie. No es lo mismo comprarte un helado y salir a pasear por aquí, por Andorra, tú y yo, con tu marido, con tu hija, los 4, al sol, ahora estos días que está lloviendo, pero bueno, al disfrute del agua fresquita que cae en nuestro cuerpo, jaja, jiji, paz, tal, ¿no? Que comerte el helado sola en tu casa, mirando la televisión porque has tenido un día fatal. No es lo mismo tomarte una copa de vino en un contexto de celebración, ¿no? Ese concepto de celebrar, estamos perdiendo la capacidad de celebrar la vida, ¿no? Yo ahí me gusta mucho Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano afincado en Alemania, que él habla, ¿no?, de que estamos perdiendo esa capacidad de conectar con el tiempo sublime, ¿no? Cuando nosotros conectamos, socializamos y celebramos la vida, todo lo que comas ahí te va a sentar de otra forma y, ojo, estás estimulando a tu nervio vago en ese aspecto de bienestar con las personas, ¿no? Y dicho eso, lo que quería decir también, y es el desde dónde, cuando nosotros hablamos de las plantas de poder, ¿no? Hablamos, hay determinados alimentos que son sagrados en todas las culturas o en aquellas culturas en las que vienen, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de la hierba mate, del té verde, del cacao, ¿no? Pero, ¿qué hace al cacao sagrado? Porque si tú examinas el cacao, tiene sustancias, flavonoles, teobromina, polifenoles, el resveratrol, precursores de la serotonina, sustancias que van a bajar la inflamación de tu cuerpo y van a elevar, por ejemplo, la serotonina, que es una hormona del bienestar muy relacionada con el nervio vago a nivel cerebral. Por eso cuando comemos chocolate nos encontramos mejor, pasajera y efímeramente, pero nos encontramos mejor. Pero ¿cómo
se toma el cacao en Mesoamérica? O se tomaba el cacao. Era una planta sagrada. Se ritualizaba. Es decir, cuando tú conviertes algo ordinario en extraordinario, estás alineando lo que eres con lo que piensas y lo que sientes. Y es muy interesante porque desde ahí, desde el tomarte algo de forma consciente, sienta totalmente distinto. Es decir, si tú te vas a comer un trozo de chocolate, no es igual pararte a olerlo, agradecerlo, sentir cómo se deshace en tu boca, saborearlo, honrarlo, va a generar varias cosas. Solo el mero hecho de ese savoring, que se llama, ¿no?, en literatura científica, va a estimular procesos en tu cuerpo de recompensa y de calma y de paz, va a estimular a tu nervio vago, pero es que después te va a saciar mucho más. No es igual comerte un trozo de chocolate desde la conciencia que comértelo desde la ansiedad. ¿Cuántas personas no nos hemos comido una tableta entera de chocolate desde la ansiedad y la culpa y no te has dado ni cuenta, no te has estado ni rico? Sí. Entonces, eso también es muy importante, es el desde dónde y el para qué. Y muy bien decirlo porque es ya desde el estado de mindfulness, ¿no?, que tanto se habla de presencia plena, de estar aquí, de ahora y hacerlo con esa calma, ¿no? Sí. Es tomarlo así como ese ritual que dices, apagar el televisor, que para empezar comemos con un televisor encendido, con el móvil al lado y nos perdemos de ese momento que debería ser especial, importante. Estás metiendo algo a tu cuerpo, ¿no? Entonces, efectivamente. Y luego lo que te quería preguntar es precisamente acerca del sedentarismo, que ya lo hablábamos con tema niños, ¿no?, que los tenemos a veces encerrados en la casa con los televisores y sin explorar la vida, ¿no?, para que puedan liberar toda esa energía que tienen. Lo mismo pasa con los adultos. Nos hemos vuelto muy sedentarios, eso es una realidad, trabajos desde casa, nos cuesta salir, y creo que eso también afecta muchísimo, ¿no?, cómo nos sentimos en nuestro estado de salud, nuestro estado de bienestar, nuestra ansiedad en general ante la vida. ¿Qué dirías tú acerca de los mejores hábitos que podemos integrar con relación al movimiento? Sí. Se dice mucho que a veces el ejercicio excesivo también está malo porque inflama el cuerpo. ¿Qué es peor, estar sedentario o hacer demasiado ejercicio, según tu punto de vista? A ver, aquí en la campana de Gauss, ¿no?, es cierto que tanto la deficiencia como el sobreesfuerzo, es cierto que es inflamatorio, es dañino para nuestro cuerpo, pero, seamos sinceros, María, el sobreentrenamiento afecta a un 1% de la población, más o menos, es decir, el grueso de la población no estamos sobreentrenados, estamos infraentrenados, ¿no? Eso es así, ¿no? Y habrá muy poquita gente que entrene por encima de lo que su cuerpo puede soportar, ¿no? Entonces, dicho eso, la gran epidemia de hoy día es el sedentarismo y sabemos que el tiempo en el que estamos sentados, nuestro cuerpo se está inflamando, es decir, y es así, te quiero decir, los estudios lo ponen de manifiesto, como cuando pasamos de 1 hora sentados, nuestro sistema inmune empieza a ponerse nervioso y empieza a inflamar a nuestro cuerpo. De hecho, yo en mis 3 libros hablo de los snacks de movimiento, también conocidos como sitting breaks, como romper el tiempo sedente, que eso es invitarnos a cada hora que estamos trabajando, levantarnos de la silla y mover nuestro cuerpo de forma y manera que se acelere el corazón, es decir, unas sentadillas, unas flexiones, subir o bajar un tramo de escalera rápido, es decir, eso borra el efecto de la hora que has estado sentado, que has estado sentada. Si estás trabajando en un puesto de trabajo en el que todo tu día es estar de pie, pues esa hora, de cada hora, pues sí sería idóneo a lo mejor que pararas y que soltaras, que estiraras un poco, que soltaras la tensión de tus músculos, es decir, que te movieses de otra forma distinta a la que estás haciéndolo. Porque si nosotros empezamos a incluir esas pausas activas a lo largo del día, primero estamos acumulando tiempo de actividad física, porque todo
ejercicio cuenta, es decir, si nosotros, por ejemplo, nos ponemos aquí ahora a hacer 20 flexiones, ya esas 20 flexiones sumadas a las 20 flexiones que hagamos después, a 5 que hagamos después, suman a lo largo del día. Y si quieres hacer 100 flexiones a lo largo del día, que es una meta muy interesante, puedes ir haciéndolas a lo largo de todo el día que pasas despierto y va a ser exactamente igual que si hicieras las 100 antes de irte a la cama, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto, tener una vida mucho más activa, es decir, subir más las escaleras y dejar el ascensor, aprovechar para aparcar lejos de la puerta del súper, para después ir andando, y así también ayudas a las personas que tengan prisa o que necesiten o que porque sus circunstancias sean de tener que estar más cerca de la puerta del supermercado, pues dejas esos aparcamientos para quien los quiera. Puedes hacer un acto comunitario y aparte puedes ir, caminas, y yo soy de las personas que uso solo el carro de la compra mientras que estoy dentro del supermercado. Cuando termino aparco el carro, saco las bolsas y las llevo al coche para llevar un tiempo, las bolsas en el cuerpo para hacer esfuerzo. Subo las escaleras cargando con las bolsas porque todo eso es tiempo que sumamos de ejercicio. Pero dime. Sí, no, ¿qué pensabas tú acerca de los 10.000 pasos al día que se volvió como pues un ritual, ¿no? Que cuenta tus 10.000 pasos al día y habrás hecho tu ejercicio del día. Pues que es un mínimo muy interesante, ¿no? Además, hace poco, ¿no?, hubo un estudio que decía, ¿no?, que los 10.000 pasos no es verdad, la ciencia demuestra que son 3.800, que a partir de 3.800 no necesitas más. Es muy curioso porque ese fue un estudio que se publicó en la revista The Lancet, una revista también con mucho rigor científico, en el cual en el estudio hablaban que por encima a partir de 3.800 pasos al día, la mortalidad por todas las causas empezaba a disminuir, pero que empezaba a disminuir con 3.800 y la mortalidad era menor en 6.000, era menor en 9.000, era menor en 10.000, era menor en 12.000, y que ya sí que parecía que a partir de 12, 13.000 pasos, los pasos extra no añadían vida a tus años, ¿no? Pero no decía eso, decía que 10, 12.000 pasos son el estándar, el gold estándar al cual tendríamos que aspirar. Dicho eso, también importa mucho la velocidad a la que caminemos esos pasos. Sabemos que caminar rápido alarga la vida, ¿no? Todo lo que sea, yo suelo decir que todo lo que sea caminar rápido nos aleja de la muerte, ¿no? Parece que huimos de ella y es así, pero claro, verdaderamente como punto de partida y para una persona que pase de no hacer nada a esos 10.000 pasos es un punto de partida muy interesante, pero después el cuerpo se adaptará y ya dejará de ser ejercicio o todo el ejercicio para ti. Entonces tendremos que empezar a aumentar, pues, o valorar el trotar, salir a correr, bicicleta, hacer ejercicios corporales de fuerza, ¿no? Pero con esos 10.000 pasos ya un punto muy bueno de partida, y después pues podemos hacer sentadillas en casa, unas flexiones, subir y bajar las escaleras de forma vigorosa. También es muy interesante, ¿no? Hay un patrón de marcha que es una marcha que se llama en 2 tiempos, ¿no? Que es, puedes ir caminando vigoroso, pero a un ritmo tal, y después puedes ir caminando otros tramos al ritmo máximo que puedas, casi que ya te lleve a salir a correr, ¿no? Por ejemplo, ese caminar de forma más tranquila, más vigorosa, más tranquila, es una forma también para alguien que no está en contacto con la actividad física para empezar, pero digamos que esos 10.000 pasos no sería la meta, sería la meta para un grupo de personas, pero desde ahí seguir construyendo un cuerpo más saludable, ¿no? Porque yo siempre digo esto, ¿no? Que al final la vida moderna, la vida cómoda en la que vivimos no nos pone de manifiesto que no somos estatuas, es decir, que no nos movemos para vernos mejor, nos movemos para sentirnos mejor y para ser más funcionales. Y yo no puedo dejar de pensar que hubo personas que en la tragedia de la Dana, que surgió aquí en España hace unos meses, murieron porque no tuvieron la capacidad física suficiente para mantenerse agarradas a una ventana, o no tuvieron la capacidad física suficiente para subirse a lo alto de un coche, o para huir, o para correr para huir. Es decir, tener un cuerpo sano no es solo
porque te dé salud para no enfermar, sino un cuerpo funcional, y que un día puedes estar caminando con tu bebé y puedes caerte y tu carrito puede salir en una cuesta hacia abajo y deberías de tener la entereza física para levantarte y salir a correr y poderlo coger. Tendrías que tener el vigor suficiente como para, si hay un coche que se salta un paso de peatones, poder salir corriendo y salir. Tendríamos que tener la vigorosidad suficiente y fuerza física para, si una persona mayor se ha caído al suelo, ser capaces de ayudar a levantarlo. Es decir, tenemos que tener cuerpos funcionales, y muchas veces solo pensamos en esto nos va a servir para tal. No, te quiero decir, imagínate qué bonito, Marian, que cuando tú seas mayor y tu hija tenga sus hijos y seas abuela, que tengas un cuerpo que te permita jugar con tu nieta. Completamente. Que te permita llevarla a Bolivia y hacer una ruta de senderismo por aquellas montañas tan preciosas. Es decir, un cuerpo que te permita vivir, que no solo sea sobrevivir. Wow, qué gran mensaje, me encanta porque te hace más consciente de esto, de mira, es que ahora no lo necesito, estoy bien como me siento y demás, pero no es solamente porque ahora te sientas bien, ¿no? Es también pensar en un futuro de cómo tú te quieres sentir más adelante, me encanta. Antonio, ¿qué nos dirías tú? ¿Cuáles son como estos 5 hábitos imprescindibles que debemos empezar a integrar en nuestra vida y que nos ayude a activar el nervio vago de manera natural? Hablabas tú hace un momento acerca de estos rituales ancestrales. No sé si nos puedes compartir algunos que podemos implementar en nuestro día a día. Pues sí, pues mira, si te diera 5 hábitos y serían los que muchas veces no pensamos en ellos, ¿no? Uno de ellos sería la tribu, es decir, pasar más tiempo con nuestros seres queridos, buscar aquello que te gusta y relacionarte con personas que tengan ese interés común. Ese es muy importante. Otro muy importante, y aquí hay un fisiólogo, una de las personas que más sabe, que se llama Peter Sterling, que es uno de los investigadores en estrés más importantes que hay, y él habla de que tenemos déficit de prácticas sagradas, ¿no? Y eso tenemos en nuestra sociedad, lo hemos banalizado todo, y actos sagrados, como bien has dicho antes, como la comida, como el baile, como la danza, es decir, todas las culturas tienen sus bailes propios. Bailar estimula al nervio vago, es ejercicio físico, baja la inflamación de nuestro cuerpo. Cantar baja la inflamación de nuestro cuerpo, estimula al nervio vago. Lo hemos banalizado todo, es decir, incluso las relaciones sexuales, es decir, antes era un acto sagrado, hoy día también lo hemos banalizado, y banalizar lo que no debería de ser banal es algo que al final daña a nuestro cuerpo. Sterling habla de que vivimos en una era en la cual tenemos una epidemia de desesperación colectiva, ¿no? Y gran parte de esa desesperación viene por no conectar con ese lado espiritual, que puede ser desde el arte, desde bailar, desde cantar, ¿no? Y todo lo que sea bailar, como digo, cantar, estimula el nervio vago de forma muy poderosa. La música, ¿no? Toda la música es medicina, pero por ejemplo esas músicas ancestrales, ¿no? Que son ricas en tambores, en tamborileos rítmicos, ¿no? Por ejemplo, cuando se ve mucho en la música chamánica, ¿no? El tambor y la maraca. Cuando tú estás cerca de una persona que toca el tambor, pero bueno, en la mística sufí, en el sufismo, que es la corriente más mística del Islam, o el canto gregoriano en el catolicismo, o los tambores de la Semana Santa del catolicismo, son vibración que cuando tú estás cerca de un tambor notas como tu cuerpo resuena. Y al resonar tu cuerpo se generan en tu cerebro sustancias que inducen paz, pero se estimula también el nervio vago y baja la inflamación de tu cuerpo. Es algo increíble, muy interesante, ¿no? Entonces hablaríamos de tribu, prácticas sagradas como el cante, el baile, etcétera, la alimentación que hemos dicho, ejercicio, por supuesto, la luz. Es muy interesante volver a conectar con la luz, es decir, pasar todo el tiempo que podamos en ambientes exteriores en los cuales veamos la luz
natural, y por la tarde, noche, cuando esté atardeciendo, contactar con esa luz también, es decir, tener en nuestra casa luces que emulen el atardecer, que emulen el fuego, rojas, anaranjadas, también es muy interesante porque si nosotros en casa por la noche tenemos esa iluminación blanca, le estamos dando a nuestro cerebro la información de que es de día y alteramos el ritmo, ¿no?, de descanso y actividad, y eso es muy nocivo para el cuerpo. Pero por ejemplo, ¿no?, todos sabemos que el hábito que más rápido incide en nuestro bienestar es la luz, por encima de todos, wow, del ejercicio. Y eso te voy a poner el ejemplo, Marian. Sí. Aquí, ¿cuántos días lleváis en Andorra ahora? Ya van a ser 2 semanas, vale. Vale. Tremendo. ¿Y qué ocurre? De lluvia Ahí intensa. Está. Efectivamente, tú pasas y a partir de qué semana empezaste ya a estar alta de que estuviera nublado. Yo creo que a partir del tercer día ya éramos como, por favor, que venga el sol. Ahí está, efectivamente. Claro, y te deprime. 3 te días. Deja en un estado depresivo. Tú puedes pasar 3 días sin comer, comiendo mal. Puedes pasar 3 días sin hacer actividad física. Puedes pasar 3 días, te quiero decir tal. Pero si pasas 3 días sin exponerte a la luz del sol y sin dormir bien, todo se va al traste. Tremendo. Entonces, y por último, como hábito, que también sería parte de esa medicina ancestral y que es un hábito tremendamente antiinflamatorio y que estimula el nervio vago, sería la respiración. Uh-huh. Sabemos, ¿no?, que la respiración en todas las medicinas ancestrales tienen sus ritos terapéuticos basados en la respiración, ¿no? El famoso pranayama, por ejemplo, del hinduismo y del budismo, que al final el pranayama, el prana es la energía vital, ¿no?, y el pranayama es mover la energía vital por nuestro cuerpo. Nuestras mitocondrias, que son las que producen la energía de nuestro cuerpo, necesitan de oxígeno para producir energía. Entonces, a los hinduistas no perdieron el detalle al ponerle ese nombre de pranayama, porque es oxigenar a nuestro cuerpo, es nutrir a nuestras mitocondrias para que produzcan energía. Entonces sabemos que todo lo que sea el conectar con una respiración consciente, hacernos conscientes de la respiración y hacer una respiración lenta, profunda, consciente, nasal, ¿no?, respirar por la nariz de forma profunda y expulsar el aire ya por la nariz o por la boca, como quieras, de forma lenta y prolongada, soltarlo. Sabemos que respirar, la forma en la que respiras es la forma en la que vives, ¿no? Si respiras de una forma lenta, pausada y profunda, tendrás una vida lenta, pausada y profunda. Si respiras de forma agitada y superficial, pues tendrás una vida agitada y superficial. Entonces, tomarnos 5 minutos, no se necesita más, por la noche, para poner una música agradable, ¿no? Por ejemplo, rica en tambores. A mí, por ejemplo, hay una autora norteamericana que se llama Sandra Ingerman, que ella es percusionista nativa americana, ¿no? Y tiene pues cantos, pues tambores, unos cantos preciosos, ¿no? Pues por ejemplo, poner esa música, dedicar 5 minutos a escuchar que esa vibración inunde tu cuerpo y respirar de una forma lenta, profunda y constante, es decir, sentarnos y sentir nuestro cuerpo, es algo tremendamente antiinflamatorio y que se va más allá de lo que comes o lo que dejas de comer. Me encanta. ¿Y podrías compartirnos luego la playlist para la audiencia claro que sí. le interese descubrir más de esto? Por supuestísimo que sí. Lo dejaremos debajo del enlace de esta entrevista. Trato hecho. Genial, maravilloso. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Creo que algo de lo que me llevo profundamente de esta entrevista, además de los 10,000 tips que nos has traído hoy, es eso, ¿no? La importancia de vivir en paz, en propósito, en presencia y simplificando las cosas a lo más importante que hay en la vida, que es nosotros mismos y vivir eso, alineados con nuestro Ikigai. Creo que eso está maravilloso. Pues qué bonito. El minuto, sin duda, el minuto más bonito, tu último minuto de la charla. Muchísimas gracias, Marian. Me ha encantado. Muchísimas gracias a ti. Y para alguien que está escuchando, se ha quedado hasta el final, le ha encantado la entrevista
y ha estado buscando respuestas a lo que le pasa físicamente, porque es lo que más se ve, pero también emocionalmente, y no encuentra la razón de su malestar, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo final le darías? Bueno, buena pregunta, ¿no? Pues yo creo que todo nace, ¿no? de la autorreflexión, ¿no? Y yo siempre digo que deberíamos de pararnos y pensar ¿para qué estoy aquí? ¿no? Entonces, y hacer una profunda reflexión para ello, ¿no? Entonces, cuando te preguntas el para qué estoy aquí, hay muchas veces que quizá encuentres cosas que no te gustan porque vas a ver que quizá hay disonancias entre lo que eres y lo que deseas ser, ¿no? Para aquello para lo que estás llamado, pero que al final el proceso de autorreflexión, el pararnos a pensar, a darnos ese tiempo de vida contemplativa es algo que es muy, muy importante, porque cuando ponemos todo un pelín más lento, empezamos a dejar de ser presos, ¿no? de esos placeres efímeros y de esos ladrones de dopamina que hay en la vida moderna, de que si la comida rápida, que si que si las series rápidas, que si el tal, que si el cual. Digamos, una vida más slow es una vida más feliz. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias por estar aquí. Si alguien todavía no te conoce, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde estás? Pues mira, bueno, lo típico, ¿no? Que se dice, mis tres hijos de la adversidad, mis tres hijos, porque verdaderamente son tres hijos, hijos de la adversidad, activa tus mitocondrias y nervio vago, estimula tu nervio vago, pues están escritos con Planeta, o sea que cualquier librería los pueden pedir. Las redes sociales, pues Antonio Valenzuela Canuvaca, en Instagram, que es la que más uso, mi página web, que es antoniovalenzuela.com, y quizás desde ahí, o también lo pueden buscar de lo que, si hay algo de lo que más orgulloso me siento, porque es como mi proceso de introspección, que ahí es donde quizás está el verdadero Antonio junto a los libros, es mi newsletter que se llama Entropía, y bueno, ahí publico cada semana, no hablo cosas de salud, pero hablo de filosofía, hablo de la vida, hablo a veces de la física cuántica, de los extraterrestres, ¡Wow! del antiguo Egipto, es decir, ahí todas esas cosas que a mí me han cautivado, ese día lo utilizo como excusa para plasmarlas en escritura, porque a mí me encanta escribir y compartir. Me encanta. Muchísimas gracias, Antonio. Espero tenerte aquí en una próxima oportunidad y que la audiencia traiga la temática. ¿Qué te parece? Me parece súper bien. Acepto el reto, Marian. Genial. Pues si tú te has quedado aquí escuchándonos hasta el final, por favor, déjanos tu comentario acerca de tu mayor aprendizaje, qué es lo que más te ha resonado de esta conversación. Y ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Genial, Bueno, muy bien. muchísimas